Bueno, se agrava la crisis política en Perú. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de ese país denunció constitucionalmente a su propia presidenta, Dina Boluarte, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho. Y ojo con esto, porque de ser aceptada la acusación, investigada, recordemos, por el denominado casos Rolex, o los casos, los relojes de lujo, y previa tramitación en una comisión del Congreso, será el pleno del organismo legislativo que va a evaluar la suspensión, la institución de la jefa de Estado e incluso un posible juicio político. Pero bueno, para más detalles vamos a tomar contacto de inmediato con Diego Rojas, él es coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la UC. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola Florencia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Diego, partamos por lo base. ¿Qué significa finalmente que la Fiscalía peruana haya denunciado de manera oficial a la presidenta Dina Boluarte? Bueno, es algo que quizás los que pueden haber seguido desde el inicio de esta crisis de los relojes temían que iba a suceder tarde o temprano. Sí. Ya las explicaciones que había dado Dina Boluarte en su minuto sobre cómo había obtenido dichos relojes y lo poco convincente que era dicha causa, sumado a otras situaciones que habían ocurrido en el plazo desde que se descubrió esto, daban todas luces que efectivamente había algo que en su minuto la Fiscalía iba a apurar un trámite judicial o el mismo Congreso iba incluso a poner su propuesta de vacancia. Por cuanto yo creo que efectivamente a nadie le sorprende efectivamente de que se llegue a este punto con la presidenta Dina Boluarte. Sí, sin duda, pero con esto, ¿es probable, cómo lo ves tú, que finalmente la presidenta pueda ser destituida? ¿O cuáles son los pasos legales que tendrían que ocurrir para que finalmente la presidenta sea destituida, llevada a un juicio político? Bueno, sobre la probabilidad es bastante alta. Yo creo que incluso desde que asumió después del juicio político que destituye a Pedro Castillo, creo que varios que efectivamente seguimos un poco las dinámicas que ocurren en Perú sabían que a cierta cienta por lo menos iba a tener alguna moción de vacancia dentro del periodo que se había establecido. Sumado a los hechos que efectivamente todo el mundo pedía que se adelantaran las elecciones y el intento de Dina Boluarte era seguir hasta que terminara el periodo legal. Ahora, efectivamente, esto podría ser quizás un trámite un poco más largo de lo que podría haber sido si el mismo Congreso hubiera por propuesto su moción de vacancia. Por cuanto tiene que ser primero una comisión y después pasar al pleno del Congreso para poder efectivamente iniciar todo el trámite de juicio político. Pero creo que si uno hace el raconto hacia atrás de cómo es que efectivamente Dina Boluarte termina en el poder y todos los hechos que sucedieron después de su investidura como presidenta, creo que muy pocas personas podrían haber descartado que se iba a llegar a esta situación. Ahora, efectivamente, creo que la razón por la cual llegan a esta situación es bastante sorprendente y no deja de ser anecdótico el leitmotiv de por qué la Fiscalía termina denunciando propiamente a la presidenta de un país. Sí, es que dentro de la investigación mucho se ha hablado de que, bueno, si bien obviamente lo grave es que ya, si bien la mandataria habría aceptado relojes de lujo, joyas también, y no los declaró, partiendo por esa base, lo hizo también siendo presidenta, es decir, estando en el cargo, lo que sugiere de alguna manera un cierto vínculo directo entre las joyas y las decisiones que se tomaron a nivel gubernamental, ¿no? Porque estamos hablando de que quien le habría entregado alguna de estas joyas como regalo es el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez. Y se firmaron finalmente decretos para esa zona. Bueno, sí, yo creo que termina siendo incluso, perdonando quizás la expresión un poco más burdo de lo que ya habíamos visto. A ver, si es que uno efectivamente hace el raconto de lo que ha sucedido en Perú en los últimos años, pareciera ser que el tema de la corrupción, primero, es algo endémico. No hay ningún mandatario que esté vivo, que no esté procesado o en la cárcel o muerto, como es el caso de Alan García. Alan García. Entonces, si uno efectivamente hiciera la evaluación de lo que es la política peruana hoy en día, uno podría haber dicho, bueno, quizás no hay nada más con lo que nos pueda sorprender, pero efectivamente lo que sucede con Dina Boluarte es sorpresivo incluso en lo bajo que ya está la política peruana en su calidad de los mandatarios, en su calidad del mismo Congreso, donde hay facciones que efectivamente terminan defendiendo sus propios intereses personales. Y esto de Dina Boluarte pareciera ser demasiado sorprendente, pero yo creo que ya nadie se sorprende efectivamente de lo que sucede en la política peruana. Es que eso te iba a preguntar, Diego. Finalmente los peruanos se terminan sorprendiendo de que una mandataria quizás pueda ser llamada a un juicio político, considerando que en los últimos por lo menos 20 años, los últimos 6 presidentes, todos han sido acusados o vinculados a casos de corrupción. Es decir, la crisis política o la inestabilidad política que existe en Perú no es nueva, de hecho lleva casi por lo menos 15 años. Sí, yo creo que no es sorprendente el hecho, lo que es sorprendente es la causa que gatilla el hecho. Claro, Yo insisto, que quizás como sí esta es la podrían más haber burda. apostado.
Sí, Sí. totalmente. O sea, aparte la explicación no, yo creo que es poco convincente desde que se descubre el caso. Pero si tú haces el recuento hacia atrás, Mm, efectivamente habían casos de corrupción bastante graves, pero este pareciera ser que ya cuando nada nos podía sorprender mm, de la política peruana, nos termina sorprendiendo de la peor forma. Ahora, efectivamente, yo creo que la ciudadanía, si tú haces la observación de cómo ha valorado el gobierno, partió con una altísima desaprobación y hoy en día yo mm. creo que es un récord. Yo miraba las últimas encuestas que han salido en las últimas semanas y efectivamente Dina Boluarte pelea Bajó el cinco por el ciento claro, de pelea su aprobación. aprobación con los no sabe y no responde. Entonces, Mm, ya llega a un punto efectivamente donde el desacople y la validación de la ciudadanía es prácticamente nulo, ya mm. rozando incluso en algunas encuestas lo que es el margen de error a llegar a cero, cosa que es bastante sorprendente para la región ya, donde la aprobación de los presidentes suele ser bastante baja. Pero ese 5%, la verdad, ¿a qué factores se le podría atribuir? Porque sabemos que ya, si bien ella siempre ha estado, ella comenzó el mandato con una aprobación bastante baja, había subido quizás a 8, a 9, pero ya bajar a 15, me imagino que es algo inédito para cualquier presidente en Perú, ¿no? No tengo Sí, recuerdo de yo que creo que algún otro incluso mandatario, aunque haya estado vinculado a casos de corrupción, llegara con una desaprobación tan alta. Yo creo, Florencia, que incluso es sorprendente para América Latina. Yo traté de buscar información sobre presidentes que habrían bajado salvo casos muy puntuales, ¿Mm? que tendrían la aprobación bajo el 5% y es bastante inédito. Y si tú me preguntas efectivamente cuál es, por así decirlo, la motivación de las personas que apoyan a Boluarte, yo creo que efectivamente ya cae incluso en el margen de error, en el desconocimiento total de la situación o Mm. incluso en personas que responden la encuesta ya por responder. Por ende, la situación efectivamente que la que cabe Dina Boluarte es totalmente extrema en lo que ha sucedido en la región, donde ya efectivamente, yo recalco ese punto, la aprobación suele ser bastante baja. Sí. Creo que yo no tengo recuerdo efectivamente de un presidente en América Latina en los últimos 20 años que Mm. haya tenido tan poca valoración por la ciudadanía. Ahora, es bien interesante a qué factores le atribuye la misma ciudadanía también esta baja en la aprobación de la mandataria. Estaba leyendo que uno, obviamente, es la corrupción, que la verdad no cambia mucho en Perú en las últimas 2 décadas, pero ahora también se le sumó en un gran porcentaje la crisis económica. Dicen que la gran mayoría tiene la percepción de que en el último año de gobierno de Dina Boluarte la economía se ha ido a pique. Sí, además, porque si hay un hecho puntual que uno podía rescatarle a Perú, por lo menos en la última década o incluso en los últimos 5 años, es que el ciclo político o las dinámicas políticas que ocurrían en Perú estaban súper desacopladas de lo que era la economía. La economía peruana medianamente era una economía estable, Sí. con matices, uno podría decir que pues, está mejor o peor que otros países de América Latina, pero había una cierta valoración de la ciudadanía respecto a su condición personal. Pero efectivamente quizás en el último año o en los últimos meses puntualmente la condición de vida y la percepción económica de la ciudadanía peruana ha bajado bastante. Por cuanto efectivamente ya ese desacople pareciera ser que de nuevo se tiende a normalizar con lo que usualmente ocurre cuando las condiciones personales de los ciudadanos bajan, es muy probable que efectivamente la valoración de la conducción económica, que en este caso recae muchas veces en los gobiernos o está enlazado a la administración puntualmente del Ejecutivo, tiende a bajar de la misma manera que bajan las condiciones de las personas. Mm. Diego, bueno, hemos conversado harto, sabemos que esto es una crisis política interna de Perú, obviamente, pero la verdad es que afecta la estabilidad también de toda la región, ¿no? Sí, y de hecho, aquí, por lo menos en el Centro de Estudios Internacionales, hemos Mm. tratado de ir mapeando medianamente el efecto que tiene la corrupción ¿Ya? en la región. Y efectivamente, yo creo que un punto interesante de evaluar, que no solamente puede ser enlazado a Perú, que podría ser un caso típico actualmente, es que efectivamente la ciudadanía pareciera tener una tendencia que ya la corrupción efectivamente no está siendo atacada por los gobiernos propiamente tal, lo cual efectivamente termina Mm. mermando no solamente a la aprobación del gobierno, sino que a la aprobación misma de lo que es la estatalidad como tal. Pareciera ser que el Estado, sí, en América Latina, no está siendo capaz de resolver estos problemas que se vuelven cada vez más endémicos y Mm. terminan traspasando las fronteras de la mayoría de las instituciones. Claro, Perú puede ser hoy en día un caso emblemático por una cosa que es más llamativa, pero si tú revisas otros casos de países vecinos, vas a encontrarte con situaciones muy similares y situaciones donde efectivamente el Estado pareciera que no está resolviendo el problema de la corrupción propiamente tal. Mm. Y ya para ir cerrando, Diego, estaba leyendo parte también de esa última encuesta
Y me llamó mucho la atención la altísima desaprobación que tiene el Congreso. Es decir, acá tengo la cifra, el 91% de la población tiene la peor impresión de su poder legislativo. Sí, de hecho, si tú miras, por ejemplo, la mayoría de las encuestas en América Latina, ¿Mm? por lo general no se habla mucho por la visibilidad que tienen los ejecutivos, pero por lo general el poder legislativo tiene una mayor desaprobación que los ejecutivos. Ahora, también es muy sorprendente en Perú porque si hay una institución que es menos valorada que el actual presidente es precisamente el El Congreso. Congreso, Y claro. eso también es algo muy endémico de lo que ha venido ocurriendo en Perú en las últimas décadas, donde la fragmentación partidaria es tanta que efectivamente es muy difícil encontrar, primero, un tema operativo de no lograr acuerdos para poder pasar ciertas reformas políticas. Pero además de eso, los partidos hoy en día responden muchas veces a intereses personales de un individuo o un grupo muy acotado de individuos, lo cual Mm. efectivamente pareciera ser que ya la política en Perú por lo menos no está respondiendo ya a los problemas y a las demandas de la ciudadanía, pero tampoco está respondiendo a las demandas del propio sistema político. Al final están atrapados, por así decirlo, en Mm. su propia trampa de lo que ha generado el actual sistema de partidos en Perú. Bien, Diego Rojas, coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la UC. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Muchas gracias, Florencia. Buenas tardes. Chao, chao.